Devocional 18 de enero, Hebreos 6, 1, 2, leche o carne. Muchos cristianos débiles que no han madurado a pesar de ser cristianos por largo tiempo, aunque se creen que lo saben todo, no han dominado ni las enseñanzas fundamentales de la doctrina de Cristo. No son capaces de recibir enseñanzas que requieran más sabiduría y discernimiento espiritual. Todavía tienen necesidad de que alguien les vuelva a enseñar doctrinas fundamentales, las mismas doctrinas que se le enseña a un inconverso para que sea salvo. Es una exhortación a dejar de ser tibios y pasar de ser fríos a calientes. Aquí es donde debes ser honesto contigo mismo. Debes abrir tu corazón y ponérselo a Dios, tú y Él, sin tener que quedar bien con alguien o aparentar algo distinto. Es personal e íntimo. Los fundamentos no son para ser colocados de nuevo, sino para construir sobre ellos. Cuando el escritor dice que dejamos ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, no quiere decir que los tengamos en poco, ni mucho menos que los descartemos. La exhortación a dejar estos rudimentos no significa que los debemos abandonar, sino que debemos avanzar en nuestro entendimiento a otras enseñanzas bíblicas que nos ayuden a madurar espiritualmente. Hay ciertos principios fundamentales que todos los creyentes deben entender. No debemos abandonar el fundamento, pero no debemos estar satisfechos con solamente el fundamento, sino que debemos ir construyendo una casa con paredes y varios niveles con la ayuda de Dios. El creyente maduro sigue apreciando las enseñanzas básicas de su fe, pero no se queda estancado, prosigue a aprender más. Esos principios incluyen la importancia de la fe, la insensatez de tratar de salvarnos por las buenas obras, el significado del bautismo y los dones espirituales, y el hecho de la resurrección y vida eterna. Para marchar hacia la madurez de nuestro entendimiento, necesitamos ir más allá, pero no fuera las enseñanzas elementales hasta una teología más completa, una mejor comprensión de la fe. El progreso es necesario en la vida cristiana. Conforme uno va madurando en el Señor, debe haber más y más reflejo de Cristo en cada uno. Tiene que estar desembarazándose todo el tiempo de viejas faltas y adquiriendo nuevas virtudes. Deben amanecer cada día en su vida una nueva serenidad y una nueva nobleza. La primera cosa esencial de la vida cristiana es mirar hacia Dios. El primer paso para acercarnos a Dios es arrepentirnos de corazón. La vida cristiana empieza por el arrepentimiento, y el arrepentimiento es literalmente un cambio de mentalidad. Conlleva una nueva actitud para con Dios, la gente, la vida y el yo. El arrepentimiento verdadero significa tristeza genuina por el pecado, la decisión de no seguir pecando. El arrepentimiento verdadero produce un cambio evidente en la vida. Cuando nos arrepentimos de obras muertas, reconocemos que las buenas obras que antes hacíamos para ganar el favor de Dios no tienen valor alguno. Reconocemos que las tradiciones religiosas no nos van a salvar y de hecho son repugnantes ante Dios. Acudimos a Cristo con plena fe. No podemos acercarnos a Dios si no creemos en Él. Algunas personas se jactan que no son incrédulos porque creen que hay un Dios. Esto no es motivo de jactancia. Los demonios también creen en Dios, pero eso no les hace salvos. No solamente debemos creer que Dios existe, sino que lo que Él ha revelado acerca de sí mismo en las Escrituras. Son los ojos de la fe los que perciben en lejanía al que ha de venir. Es más, la fe posee ya por anticipado esa realidad del encuentro definitivo con el Señor que se perfila como el horizonte último de la historia y que da sentido al tiempo presente. El cristiano decide sus acciones, no por el veredicto de los hombres, sino por el de Dios. No busca la salvación de sus propios méritos, sino en los méritos de Cristo y en la gracia de Dios. El cristiano debe darse cuenta de lo que quiere decir de veras el bautismo. El bautismo en el Nuevo Testamento simboliza identificación y entrada en algo. El bautismo simboliza la identificación del creyente con la muerte, resurrección y vida victoriosa de Cristo. El bautismo del Espíritu Santo ocurre en el momento de creer y significa que el Espíritu Santo pone al nuevo creyente en Cristo. Jesús tomó por sentado que todos los que creyeron en Él serían bautizados para identificarse plenamente con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Este es el primer paso de obediencia al nuevo convertido. La salvación es por gracia, por medio de la fe, y que la fe en Cristo es lo que determina el que el nombre de una persona esté escrita en el libro de la vida. La fe de una persona se manifiesta y se evalúa por los frutos, por lo que ha hecho o no ha hecho por medio de la fe. Se tiene que edificar una fe más plena sobre ese cimiento. Es muy importante que conozcamos las enseñanzas elementales o básicas de nuestra fe, y estos versículos en particular nos las enseñan o muestran porque no las profundiza, y empieza con la más importante, el arrepentimiento. Continúa con la fe. Son ellos pilares y fundamentos de nuestra confianza en Dios. Sin ellos, nuestra confianza no tiene fundamento en la fe. Sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros.
Si alguna de estas instrucciones no se conocen o crees conocerlas, pero no has mirado la importancia, entonces es importante que ahondes en su entendimiento y lo medites en oración para que estos conceptos dejen de ser un concepto y se vuelvan una realidad en tu vida y poder proseguir. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo y no sigamos hablando de cosas simples. Debemos pasar de la leche a la carne espiritual. Y aquí nos está dando el ejemplo práctico. Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir. Debemos adentrarnos más y más en la palabra de Dios. Ya sabemos que debemos confiar en Dios y que debemos bautizarnos. También sabemos que los que creen en Cristo reciben el Espíritu Santo, que los muertos volverán a vivir y que habrá un juicio final. El Señor Jesús reveló verdades fundamentales sobre las cuales afirma su iglesia. El buen conocimiento de estas verdades básicas y el vivirlas dará como resultado caminar con fuerza y estabilidad para poder alcanzar la estatura del varón perfecto y no ser sacudidos por doctrinas extrañas. Es sumamente importante tener los principios a los que hace referencia como base y fundamento. Sin embargo, no podemos quedarnos ahí. Es necesario crecer, es necesario edificar. El resultado de dejar los rudimentos es que vamos adelante a la perfección, o sea, vamos creciendo para madurar. Definitivamente, debemos estudiar a profundidad toda la palabra. El buen conocimiento de los principios básicos nos permitirá vivir nuestro cristianismo con mayor firmeza y seguridad en nuestra fe. No te quedes solo con estos 6 rudimentos o principios escriturales. Estudia lo que se considera como doctrinas básicas. Y por último, significa que debemos crecer espiritualmente y no podemos quedarnos estancados escuchando una y otra vez los mismos principios. No tiene sentido que quieras seguir en comunión con Cristo y nunca dejar que reine en tu vida. Avancemos y procederemos. La vida en Cristo se basa en compartir el evangelio y hacer discípulos. Al discípulo se le da seguimiento, se le anima, se le enseña, se le exhorta. Así que medita. ¿De qué lado estás? ¿Tienes discípulos? Anímalos a avanzar a la madurez espiritual. ¿Eres discípulo? Busca la enseñanza para dejar la infancia atrás y encaminarte hacia la madurez. No te quedes estancado. No te quedes en la superficie. Ante esto evalúa hoy leche o carne. Papito Dios, gracias te damos, Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, Señor, nos enseñas, pero también nos exhortas, Padre misericordioso. Papito Dios, una de las cosas que más te preocupan siempre, Señor, según la palabra, es que seamos tibios en nuestro caminar, Padre misericordioso, en ese caminar de fe, Padre amado. Y peor aún, que hayamos conocido y estemos volviendo atrás, Padre misericordioso. Siempre has querido, Padre bondadoso, que avancemos, Señor. Es lo que tu Hijo enseñó, Padre misericordioso. Es lo que el Espíritu Santo siempre nos exhorta, Señor Padre amado. Por eso, Padre misericordioso, hoy ponemos todos esos corazones, Padre amado, y nos ponemos nosotros, Padre misericordioso, porque cada día queremos crecer en ti, Padre misericordioso, crecer en el amor de tu Hijo, crecer, Señor Padre misericordioso, en ese trabajo del Espíritu Santo, crecer, Señor, en tu palabra. Crecer, Señor, en caminar en ella, Padre misericordioso, en cada día vivirla, Señor Padre amado. Por eso, Padre misericordioso, hoy te damos gracias, Señor Padre bueno, porque tú siempre nos llevas, Señor, a exhortarnos a vivir el verdadero evangelio, Señor. Papito Dios, no es hablar de tu palabra, es vivir tu palabra. Por eso hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, porque durante todo este tiempo, Padre misericordioso, tú nos has mantenido ahí, Señor Padre Santo, caminando firme en tu palabra, Padre misericordioso. Nos has llevado de tu mano bendita, de la mano de tu Hijo. Ha estado el Espíritu Santo, Padre misericordioso, orientándonos y arguyendo, Señor Padre misericordioso, exhortándonos, Padre amado, en cada paso que damos, Padre misericordioso. Pero también, Padre bueno, la palabra nos ha dado, Señor, luz para caminar, Señor, en este tiempo, a pesar de los eventos, a pesar de las circunstancias, Señor Padre misericordioso. Y sabemos, Señor, que tú tienes el control. Por eso, gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria de la alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy leche o carne. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar si leche o carne. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o a nuestro Twitter, @bernalpastor, o a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.